El Partido Socialista ahora ha salido a poner unos tweets en honor a Clara Campoamor. Y dicen que, bueno, que era una gran socialista y que luchó mucho por el voto femenino, como toda la izquierda. Y Carmen Calvo, la actriz Carmen Calvo, ha salido también a hablar de Clara Campoamor, que era lo que nos faltaba. Señores diputados, respecto a la serie de afirmaciones que se han hecho esta tarde contra el voto de la mujer, he de decir con toda la consideración necesaria que no están apoyadas en la realidad. Las mujeres. ¿Cómo puede decirse que cuando las mujeres den señales de vida por la República se les concederá como premio al derecho a votar? ¿Es que no han luchado las mujeres por la República? Claro, como creen que somos unos ignorantes, unos paletos, que no tenemos ni idea, como la bachiller Adriana Lastra, de lo que pasó hace 80 años. Tenemos que recordar, creen que no sabemos, porque le van a cambiar a la estación Chamartín, le van a poner estación Chamartín Clara Campoamor. Y como ha recordado Pedro Corral, a quien hemos entrevistado aquí en el Quilombo, Clara Campoamor tuvo que salir huyendo del Madrid de las checas por haber liderado la iniciativa que permitió el voto femenino. Es impresionante. Esto lo cuenta en su magnífico libro Desertores. Y sirve para desmontar una a una las mentiras de toda esta gentuza. Porque ellos no tuvieron nada que ver con el voto femenino. Tal es así que una serie sectaria e intoxicada como es La República en televisión española, tiene una escena que es muy real. Y es una mujer, que no es de derechas, una mujer de izquierda, diciendo, no vamos a dejar votar a la mujer. No vamos a dejar votar a la mujer porque van a votar lo que le digan o sus maridos o sus confesores. La escena está muy bien. La República cumplirá todas y cada una de sus promesas. Prometió la reforma agraria, hará la reforma agraria. Prometió el sufragio universal y también las mujeres podrán votar. Es una deuda que tiene este país con la historia. Tonterías. Darle el voto a la mujer es dárselo a sus confesores. ¿A quién le dirán los curas que voten? Eso no tiene nada que ver. La República... Si la República permite a la mujer votar, ganará la derecha. Siendo televisión española no iban a creer que quedó ahí, ¿no? Tenía que aparecer la heroína del Partido Socialista a decir que aquí se votaba PSOE. Algo típico cuando el Partido Socialista manda en el poder y controla la televisión española. Yo soy mujer y no tengo confesor. Y votaría a la izquierda porque sé que de ello depende el futuro de este país y de mi propio hijo. Todos sabemos que la derecha solo atenderá a los derechos de unos pocos. Por eso soy miembro del Partido Socialista y por eso creo y apoyo a la República. Todos los que estamos aquí apoyamos a la República. No es verdad, no la apoyáis los que creéis que solo hay una mitad que puede opinar. La República es libertad, pero libertad para todos, no solo para unos pocos. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Quién va a decirme a mí que soy menos que un hombre para poder decidir sobre mi futuro? ¿Usted? La República debe escuchar todas las voces. Vamos a recordarle a la bachiller Adriana Lastra que, porque mientras ella estaba viviendo de la política, otros estábamos leyendo o escribiendo o investigando. Y no es verdad que la izquierda haya apoyado el voto femenino, todo lo contrario. Hubo una parte del Partido Socialista que lo votó y hubo una parte de la izquierda, incluyendo también gente del Partido Socialista, que se opuso. ¿Quién? Margarita Nelken. Nelken, como saben, se ganó su escaño en las Cortes en la Segunda República. ¿De qué partido era Margarita Nelken? ¿Partido Socialista? Fue la única mujer que consiguió las 3 actas parlamentarias en el régimen anterior al estallido de la Guerra Civil. Y luego después se pasó al Partido Comunista. Después hubo otro del Partido Republicano Federal, que no era el Partido Socialista, pero este después se unió al Frente Popular junto al Partido Socialista, el diputado Hilario Ayuso. Hilario Ayuso lo que propuso es que lo pudieran votar los varones a partir de los 23 años, pero las mujeres a partir de los 45. O sea, no votar hasta la menopausia, decían. Esta era la izquierda. Esta era la izquierda. Esto lo proponía, bueno, otros también, el Partido Republicano Federal, Radical, perdón, de fuerte tendencia anticlerical. Pues estos decían que estaban en contra de lo que era para ellos era un peligro que las mujeres ejercieran su derecho al voto. Y ahora nos vienen a hacer creer que en la República, en los años 30, la izquierda estaba a favor del voto femenino. ¿Afirmáis que la mujer no influye para nada en la vida política del hombre?
Estáis, fijaos bien, afirmando su personalidad, afirmando la resistencia a acatarlos. Y es en nombre de esa personalidad que con vuestra repulsa reconocéis y declaráis, por lo que cerráis las puertas a la mujer en materia electoral. ¿Es que tenéis derecho a hacer eso? No. Tenéis el derecho que os ha dado la ley que hicisteis vosotros, pero no tenéis el derecho natural fundamental que se basa en el respeto a todo ser humano, y lo que hacéis es detentar un poder. Dejad que la mujer se manifieste y veréis cómo ese poder no podéis seguir detentándolo. La mujer es histerismo y se deja llevar por la emoción y no por la reflexión crítica. Esto lo dijo un diputado de la Federación Republicana Gallega, Roberto Novoa. El histerismo impide votar a la mujer hasta la menopausia. Esto lo dijo Hilario Ayuso. Frente Popular, señores, Frente Popular. Otro, del Partido Republicano Democrático Federal, Eduardo Barriovero. Pedía excluir de dicho derecho a las 33.000 monjas que existían en España. A esas que todavía no habían podido asesinar. Y que después, por supuesto, se pusieron a la tarea en la guerra civil. Y después, por supuesto, tenemos que hablar de Victoria Kent, diputada del Partido Radical Socialista. Es necesario que las mujeres, que sintamos el favor democrático y liberal y republicano, pidamos que se aplace el voto de la mujer. Lo dijo en el año 31. ¿Y quién se opuso a todas estas? Clara Campoamor. Clara Campoamor. Esta sí se tuvo que oponer a todas estas, que sí tenían escaño, ¿eh? Ella sí. Ella sí. Conexión en Periodista Digital, y es un placer para nosotros anunciarles la salida, la publicación del libro de nuestro querido y admirado Javier García Isaac, La Segunda República sin complejos. Se esperaba, era un libro que sabíamos que estaba al salir y lo estábamos esperando como agua de mayo, y sobre todo por los tiempos que nos toca vivir, porque este libro es un antídoto, un auténtico antídoto ante la mentira, ante la propaganda, ante el engaño de este gobierno y de eso que han llamado memoria democrática. Esta semana lo estábamos viendo. Estaban homenajeando a Clara Campoamor, una mujer que tuvo que salir por patas de Madrid gobernando, estando el PSOE en el gobierno. Y una persona que se tuvo que enfrentar a ellos precisamente por el voto femenino. Y encima ahora se dignan y le van a poner el nombre de una estación de tren que se la merece. Lo que no se merecen es que el PSOE le rinda homenaje. Pues, Javier García Isaac, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Estás en tu búnker, ahí en tu baticueva? Estoy aquí en Cueva, en mi despacho, donde me retiro, donde me concentro para escribir. Aquí las ideas salen solas. ¿Ahí escribiste el libro? Efectivamente, entre esto y el tejado escribí el libro, pero vamos, este fue el sitio predilecto, es mi rincón, donde aprovecho para escribir, donde mejor me concentro, ¿no? Y efectivamente de ahí salió ese libro, ¿no? Bueno, miren, más timing no podrías haber tenido, porque realmente el gobierno te lo ha puesto muy fácil, pero me imagino que concentrar y no contar, es decir, intentar contar cosas distintas. Este libro es un libro breve, es un libro que se lee rápido, pero no es un libro fácil en el sentido de que, claro, ya sobre la Segunda República hay mucho escrito. Entonces, ¿cuál era tu reto? ¿Cuál era cómo te planteaste? Tú conoces mucho ese libro, basta ver tu biblioteca para saber que has estudiado eso hasta el más nimio detalle. ¿Qué te lo planteaste como para decir, bueno, no quiero contar cosas que ya hayan contado Pío Moa, Fernando Paz y otros tantos? Fíjate, el planteamiento que me hago es un planteamiento de síntesis. ¿Cómo resumir todo ese conocimiento de otros que yo también conozco, resumirlo y hacerle un libro didáctico, un libro accesible, un libro que no cargue, un libro que no te cuente absolutamente todos los detalles, porque serían miles y miles de páginas, pero que un libro que en poco más de 250 páginas sea accesible a cualquiera, no te dé pereza leerlo, no te dé pereza consultarlo, que cronológicamente, con las páginas que yo voy escribiendo, te hagas una idea de lo que fueron esos 5 años. Esos 5 años me atrevería a decir que de terror. No todo fue terror. Bueno, mentiría, hubo mucha ilusión
que creo que duró 24, 48 horas, inmediatamente esa ilusión se vino abajo. Bueno, contar esos 5 años de terror de una manera sintética, de una manera fácil y accesible, ese quizás era mi reto, ¿no? Mi reto es decir, ¿cómo expreso todo esto, pero de algo que no resulte pesado, que a la 4ª página, esto ya me ha agotado? Bueno, pues es lo hecho para todos, ¿no? De pesado nada, te puedo asegurar que el libro se lee, tiene un ritmo trepidante y para incluso los que ya también tenemos alguna lectura sobre eso, pues es un descubrimiento tras otro. Te quería preguntar si, haciendo esto que llaman, no sé si los historiadores la llaman ucronías o cosas por el estilo, que si el Javier Isaac de hoy hubiese estado le hubiese tocado estar en ese momento entre que está después de esas elecciones que ganan ahora me lo tienes que explicar, cómo puede ser unas elecciones que ganen los monárquicos y así todo se instale una república. Pero a Javier García Isaac le hubiese ilusionado esta república, así como es concebida. Al principio, digo, al principio. Al principio es posible. Yo en el libro cuento que la imagen de la República para mí se llama Pedro Mohino, del cual, y con él me despido. No estoy destripando el libro, porque el libro le intento dar un ritmo que no es novela, porque no lo es, pero que dé la sensación de que te enganche, de que no puedas parar de leerlo. Bueno, ¿quién era Pedro Mohino? Pedro Mohino es un militar que el 14 de abril del 31 está en la Puerta del Sol con la bandera republicana. Es la portada del libro, es una imagen icónica. Pedro Mohino en el año 36 era asesinado por esos que defendían la República. Por cierto, asesinado por el Frente Popular y era el grito de ¡Viva la República! Porque él se levantó el 14 de abril por una república y se sublevó el 18 de julio porque la república en la que él caía había degenerado en una cosa muy distinta. Bueno, pues es ejecutado por... Tú te ves muy identificado. O sea, Pedro Mohino podrías haber sido tú. Pedro Mohino efectivamente podía haber sido yo, y te voy a decir, podía haber sido yo en el sentido de que, oye, una república, a lo mejor después de la traición, que todo hay que contarlo, de Alfonso XIII, después de la traición que hace Alfonso XIII al general Primo de Rivera, que el general Primo de Rivera, fíjate, a lo mejor esos 7 años marcan un antes y un después en la España. Fueron solo 7 años, pero empezaron a cimentar la España que vendría después, una España que él quería fuera más moderna, una España social. Él era un buenazo, era demasiado paternalista. De hecho, Largo Caballero lo incluyó y colaboró con el gobierno de Primo de Rivera, pero Primo de Rivera es abandonado por todos. Es decir, al final le acaban dando la patada, porque hay una cosa que no podemos olvidar. La república en España la traen los monárquicos. La trae la derecha. Tú lo dices en el libro, la trae la derecha. La trae la derecha. Lo traen traidores como Alcalá Niceto, Niceto Alcalá Zamora, Miguel Maura, claro. Maura, todos estos que habían sido ministros de la ministro de Primo de Rivera. De Alfonso XIII, le dan la patada a todos, ¿no? Y traen esto. Y al final, incluso para congraciarse con la izquierda, eso es algo muy típico de la derecha, para congraciarse con la izquierda, le dan todo el poder a la izquierda, incluso que hagan la Constitución de 1931, que no hay una Constitución tan loca y tan sectaria como la de 1931. Déjame detenerme, porque estamos hablando del comienzo del libro, y aquí ya hay una cosa que es muy importante, y es entender precisamente que uno dice, bueno, ¿y el ejército qué? Claro, el ejército había visto cómo Alfonso XIII había dejado tirado a Primo de Rivera. Le había tratado como un trapo. Entonces, muchos tomaron nota. Muchos que después, en el 36, o antes, como Sanjurjo, iban a tener mucho protagonismo. Fíjate, Luis, que yo en el libro también intento que enganche al lector. Hay una cosa que cuento y son varias paradojas de la historia. Claro, cuando la muchedumbre toma la Puerta del Sol, la Plaza de Oriente,
cuando Plaza del Sol, decías. en la Plaza del Sol, Pedro Molino, la muchedumbre toma la Puerta del Sol, toma esto al grito de viva la República. Ojo, se habían celebrado unas elecciones municipales donde las candidaturas monárquicas habían prácticamente arrasado. Lo que pasa es que en las grandes ciudades, efectivamente, las candidaturas republicanas habían ganado. La izquierda es muy dada a tomar unas elecciones municipales o generales como plebiscitos, cuando eso no era un plebiscito. Eso está pasando también en la actualidad. De hecho, hay unas similitudes en la época actual con esa época que da un poquito de vértigo. Bueno, pues unas elecciones municipales donde las candidaturas conservadoras, monárquicas ganan, resulta que por arte de birlibirloque la gente toma la calle, se asustan y llega a la República. Llega a la República, me atrevería a decir que con un autogolpe de Estado que dan muchos de los ministros de Alfonso XIII. Pero la paradoja es que, claro, hay que recordar que un año antes todos se sienten culpables, incluso parte del ejército, porque Alfonso XIII deja tirado al general Primo de Rivera, le abandona. El general Primo de Rivera parte al exilio a París, con tan mala suerte, con tan mala fortuna, que muere a los pocos meses. Eso genera un sentimiento de culpabilidad en determinados militares como puede ser Sanjurjo, porque Sanjurjo hay que reconocer que también deja tirado a Primo de Rivera. Bueno, tirado a Primo de Rivera no, era leal al jefe del Estado, el jefe del Estado era Alfonso XIII, pero se queda un sinsabor, un malestar. Pero Queipo de Llano, por ejemplo, que también da se subleva para en aquellos años, ¿es también producto de ese malestar que había en el ejército? Fíjate, yo entiendo que sí, yo la conclusión a la que llego es que sí. ¿Y qué es lo que pasa? Sanjurjo era el responsable de la Guardia Civil. Alfonso XIII llama a Sanjurjo y le dice, oye, tengo esto rodeado, acúdame aquí a socorrer. Y Sanjurjo le debió decir, Majestad, va usted, yo no voy. Es decir, que uno de los que facilita, que luego se arrepintió, la llegada de la Segunda República es el propio general Sanjurjo. Ojo, en el año 32, un año después, daría la Sanjurjada. La Sanjurjada, que fue una intentona golpista muy mal preparada, porque ya veía él por dónde iban los tiros. Es decir, pero el propio Sanjurjo, sin darse cuenta, facilitó la llegada de la Segunda República. La vida de Sanjurjo estos últimos años son muy curiosos. Se subleva en el año 32, pasa un año en la cárcel, 2 años en la cárcel, es amnistiado, se va a Lisboa al final. En esa amnistía, mientras uno se va, Calvo Sotelo vuelve, y a cada uno de ellos le costaría la vida al exilio. Uno, la vuelta, es asesinado la noche del 14 de julio, la noche del 13 al 14 de julio, y Sanjurjo muere el 20 de junio, 18, 19, 20 de junio, cuando vuelve de Lisboa porque se quería incorporar al alzamiento nacional. Es paradójica la vida de ambos, la vida de ambos, que la amnistía del 34, que la dan las derechas para que uno decide irse, el otro decide volver, bueno, esa vuelta le cuesta la vida, y el otro cuando quiere regresar también le cuesta la vida. El ejército no hace nada en apoyar a Alfonso XIII porque creo que se siente culpable después de cómo Alfonso XIII había tratado al general Primo de Rivera. Y lo cuento en el libro, y yo creo que esa es una de las paradojas que se producen, y sin darse cuenta estos militares que luego se sublevarían, facilitan la llegada de la Segunda República, ¿no? Bueno, yo siempre te estaré agradecido porque te has tomado el trabajo de tomar nota de los jefes de gobierno de la República, que fueron 8. Yo creo, de todos los libros que he leído, y he leído unos cuantos, no recuerdo un libro en el que estén los 8, para poner bien claro cuáles son los periodos de todos estos. 8 jefes de gobierno en un periodo de 5 años y 3 meses, lo cual demuestra... De jefe de Estado. De jefe de Estado. Y ninguno elegido democráticamente, Claro. Haces bien en corregirme, jefe de Estado, efectivamente, porque eso ya... Pero ninguno es elegido, quiero decir... Bueno, ¿cómo se elegía? A ver, ¿cómo era el proceso? Porque esto también es importante explicárselo a la gente, porque, claro, en algunos momentos, por ejemplo, durante la República, ganan las derechas, pero Niceto Alcalá Zamora decide poner a otro porque no quería que gobierne Gil Robles, etc. ¿Cuál era el proceso? Es decir, tú ganabas unas elecciones, ¿y qué pasaba? Bueno, es que era muy complejo, porque tú ganabas en las elecciones, pero era una república presidencialista. Curiosamente, el presidente no había habido nunca unas elecciones presidencialistas, pero el presidente era elegido por sus comisiones y por diputados y tal, pero no era elegido en lo que tenemos por sufragio universal. Bueno, el presidente tiene unas prerrogativas que elegía él al jefe del gobierno.
con lo cual se produjeron varias paradojas. Una paradoja, por ejemplo, en el año 33, que es que cuando la derecha arrasa, literalmente arrasa. Fíjate, hay 2 años de gobierno de izquierdas y esos 2 años produce tanto malestar con Manuel Azaña, tanto malestar, sublevaciones, quema de iglesias, de conventos, bueno, tanto malestar, el suceso de Casas Viejas que le acaba costando le acaba costando el puesto a Manuel Azaña, y todos consideran que a partir de ahí Manuel Azaña ya es un político amortizado. Después de la matanza de Casas Viejas contra una sublevación anarquista, una de las muchas sublevaciones anarquistas que hubo en la Segunda República, porque excepto cuando llega el Frente Popular, los anarquistas y los socialistas, la verdad es que se odian, se matan los unos a los otros, y es tremenda la disputa que hay, sobre todo entre la UGT y la CNT, por disputar el voto obrero, ¿no? Llega el año, después de los sucesos de Casas Viejas, Azaña está más que amortizado. Tanto es así que nadie cuenta con Manuel Azaña. Habían sido 2 años, del 31 al 33, terroríficos, inflación, desastrosos. Bueno, uno no se puede imaginar. Claro, si uno coge luego la cantidad de jefes de gobierno que hubo en el periodo de las derechas, diga, bueno, fue más inestable en el periodo de las derechas. Sí, pero es que esa inestabilidad se debió a que la izquierda, desde el primer día que las derechas ganan, se pusieron a destrozar, a deslegitimar la victoria a la derecha. La situación es tan compleja que le da miedo gobernar a José María Gil Robles. Y en vez de gobernar él, permite que sea Lerroux el que forme gobierno. Es algo curioso, Lerroux, que había quedado, creo que era la segunda, hablo de memoria, la segunda fuerza, pero años luz, ¿no? Era el Partido Radical, era como Ciudadanos ahora mismo, la UCD, claro. en la época. Ni siquiera Gil Robles había introducido un solo ministro en ese gobierno, y el acuerdo era: tú gobiernas y nosotros te damos el soporte parlamentario, la mayoría parlamentaria. Vale. Claro, los gobiernos de Lerroux y sus distintos ministros, la verdad es que iban haciendo cosas en contra de la derecha, de la mayoría parlamentaria que le daban ellos, ¿no? En paralelo, el Lenin español, que era el amigo Largo Caballero, no estaba dispuesto a permitir la victoria de la derecha. La derecha se habían ganado y él lo había dejado muy claro. Esta democracia burguesa o esta república burguesa nos valdrá mientras nosotros gobernemos. En cuanto no gobernemos, habrá que hacer la revolución. Se pusieron a trabajar a favor de obra. Ya está más que demostrado que Manuel Azaña se desplaza a Barcelona en octubre del 34 porque está preparando el golpe de Estado. Mientras, Indalecio Prieto, el mismo Largo Caballero, el PSOE, la cúpula del PSOE, prepara un golpe de Estado. Incluso se descubren 16.000 armas que van destinadas a Asturias, porque ahí había un núcleo de mineros muy proclives a esto. Estalla el 3, 4, 5 de octubre la intentona golpista en Barcelona. Inmediatamente es socavada. El amigo Azaña es detenido. Después de 15 días de combate se manda a Franco y a la Legión, y inmediatamente a los 15 días se acaba con la sublevación. ¿Ahí estaba el presidente Lerroux? Estaba Lerroux. No, Niceto Alcalá, si no me equivoco, Niceto Alcalá Zamora era jefe de la República, y jefe de gobierno era Alejandro Lerroux. Hablo de memoria, ¿eh? Lerroux, yo lo tengo aquí como de octubre del 34 a septiembre del 35. Alejandro Lerroux es el presidente, el presidente de la República, te digo, ¿no? Ahí. Correcto. Eso, presidente de la República. No confundamos, porque aquí estaba la dicotomía presidente de la República y presidente del Consejo de Ministros, que es distinto, ¿eh? Bueno, el caso es que en octubre Gil Robles solicita que entren 3 ministros de la CEDA en el Consejo de Ministros. Tenía todo el derecho. Es más, no solo tenía el derecho, sino me atrevería a decir que tenía la obligación de que todos los ministros fuesen de la CEDA, porque él había arrasado en las elecciones. Esa fue la excusa. En verdad, la excusa, el golpe de Estado venía preparado de antiguo. Pero la excusa, la espoleta, fue decir que la CEDA va a meter a 3 ministros, golpe de Estado. Porque para las izquierdas entendían
que no habían jurado lealtad a la República y se sentían legitimados porque la República la consideraban suya, no de los demás. De hecho, la República, con una ley electoral, con una constitución absolutamente sectaria, lo que no se esperaban es que a 2 años de la proclamación las derechas hubiesen ganado en el año 33. Pero claro, la cobardía de Gil Robles de no exigir él la presidencia del gobierno. La derecha gana esas elecciones después de un bienio negro, ¿no? Negro. Bueno, pues a la historia se ha pasado, y yo me he negado a llamarlo así en el libro, el bienio republicano lo llaman el bienio reformista y después lo llaman el bienio negro. El mundo está al revés, cuando lo negro había sido los 2 primeros años, ¿no? Claro. Es decir, pero fíjate cómo han ganado incluso esa batalla del lenguaje. El bienio de Azaña lo llaman el bienio reformista, cuando no hubo ninguna reforma. Aquello fue un caos, un fracaso en todo lo que hicieron, matanzas, quema de iglesias. Pero la izquierda desde el primer día que ganan las derechas, con la colaboración cobarde de la propia derecha, porque hay que decir que la derecha tuvo mucha responsabilidad en esa cobardía de no imponerse por miedo y no saben que al final, si eres cobarde, te llevan las 2 cosas. Te llevan la bofetada y la cobardía. Eso ha pasado antes y está pasando ahora. Pues eso es lo que pasó. Por eso digo que hay unos paralelismos que uno se asombra. Uno, cuando quiere contemporizar con la izquierda, se equivoca. O ganas, pero a la izquierda, como le dejes ese resquicio, bueno, le ha pasado hace recientemente a Ayuso, se reúne con Sánchez, le manda un tuit, gracias presidente por su lealtad, al día siguiente le estaba traicionando. Esto te puedo decir que en estos sucesos pasaron muchos. Una vez que estalla ese golpe, la izquierda explota magistralmente, como lo ha hecho en varios sucesos, como fue Guernica, la propaganda. ¿Y la propaganda cuál era? La represión por el suceso que ellos llamaron románticamente la Revolución de Asturias. La Revolución de Asturias consistió en una carnicería de gente indefensa, de cuarteles de 6 o 7 guardias civiles que fueron asesinados, descuartizados, de la quema. Enseguida los mineros o los milicianos se pusieron a violar monjas y a matar curas en Asturias. Y de la destrucción de ciudades enteras, como Oviedo, por ejemplo. Como Oviedo. Entonces, ¿qué pasa? Que quedó el campanario, como mucho. Bueno, hay una anécdota que lo cuenta muy bien el profesor Paredes en uno de sus artículos, cómo Largo Caballero es detenido. Es detenido porque Largo Caballero era el instigador de este juicio. Su juicio dura 4 días. Sale absuelto. Por supuesto, era el fiscal general del Estado, que era católico, el que le acusa. Cuando llega el año 36, este fiscal general del Estado huye con su familia, con sus hijos, a Cuenca, un pueblecito de Cuenca. Fueron unos milicianos a su casa y le asesinaron a él con sus 3 hijos varones de 19, 20 y 21 años. Y los milicianos lo dejaron muy claro, por venganza de haberte atrevido a sentar a Largo Caballero en el banquillo. La presión era tan gorda, tan seria, que salió absuelto. Al final se concedió, hubo una amnistía contra estos, una vez que gana el Frente Popular, y a su vez las derechas habían prometido una amnistía a los que habían colaborado en la Sanjurjada. Ojo, en la Sanjurjada habían metido en la cárcel a gente que pasaba por ahí, que nada tenía que ver, ¿no? Había centenares y lo cuento también en el libro, ¿no? Entonces se producen 2 amnistías. La del año 36, cuando gana el Frente Popular, que es cuando sueltan a Luis Companys, y cuando ganan las derechas, que sueltan a Sanjurjo, ¿no? Por cierto, la amnistía del año 33-34, es para que nos entendamos, la del 34, pero que viene provocada por la victoria de las derechas en el 33, hace que Calvo Sotelo, que se había presentado en ausencia como diputado, pueda venir a coger su acta de diputado, que fue lo que le costaría la vida, porque Calvo Sotelo es elegido diputado en ausencia, porque él está exiliado en París. Exactamente. En total, era un auténtico caos la situación. Fueron 5 años de terror. Primero, cuando gana la izquierda... El terror, Javier, perdona que te interrumpa, cuando tú lees las crónicas parlamentarias de Josep Pla, por ejemplo, Pla dice que al partido al que más él le tiene miedo, el partido más revolucionario, es el Partido Socialista. Sí, el Partido Socialista es un partido marxista, había triunfado, había varias familias, también lo cuento en el libro, las familias que había, la que representaba Largo Caballero, la que representaba Indalecio Prieto y la que representaba Julián Besteiro. Julián Besteiro seguida fue laminado. Quizás fuera el más honesto, ojo, no participó en la intentona golpista del 34, pero sabía que esa intentona se iba a producir, tampoco dijo nada. Según
Ábalos acaba de descubrir que murió fusilado. Sí, bueno, esa es. Mira, el Julián Besteiro tenía cáncer de pulmón y fue el único que tuvo la decencia de firmar el acta de rendición, porque todos habían huido. Todos habían huido. Es verdad que Besteiro muere en la cárcel porque es detenido, oye, formaba parte de la República y es el que firma el acta de rendición y estaba hasta que se depuraran responsabilidades. ¿Qué pasa? Con tan mala suerte que muere, fallece por un cáncer de pulmón, fallece en la cárcel. Pero vamos, Julián Besteiro, si llega a estar bien o sano, no hubiese muerto en la cárcel y hubiese sido puesto inmediatamente en libertad. Hubo voces que dijeron que error no haberlo dejado antes, pero hombre, no se podía dejar en libertad al que era uno de los máximos exponentes de la República hasta que no se investigara si tenía delitos de sangre. Eso es lo que pasaba con todo, con tan mala suerte de que muere en la cárcel. Pero fue el único decente en el sentido de que se quedó a entregar Madrid. Los demás habían huido como ratas. Lo que pasa es que el señor Ábalos, el tabernario Ábalos, hay que ver cuándo hace estas declaraciones, si antes o después de desayunar o de comer, porque sabemos que igual lo que toma el desayuno y la comida igual le afecta a la hora de su juicio. No quiero decir nada, pero... García Paje. Como García Paje, no sabemos si los chupitos, que no sé si los toma con o sin alcohol, le nublan la mente, pero decir las barbaridades de que fue fusilado Besteiro es que desconoce su propia historia. Y sobre todo desconocen de los pocos honestos que ha tenido el Partido Socialista. Bueno, decías... Y en esto que te digo, ese partido radicalizado está la rama marxista revolucionaria, que es la de Largo Caballero, unos marxistas más teóricos, que son la de Indalecio Prieto, y la rama socialdemócrata, que venía a ser Besteiro. Por supuesto, la de Largo Caballero arrasa con las demás, Indalecio Prieto, hay una época de idilio con Largo Caballero. Luego en el exilio no se llevarían tan bien. Bueno, ahí hablabas de los paralelismos entre una época y otra. Una frase de Pío Baroja en sus memorias sobre la guerra civil dice: nos quieren fusilar porque no somos ortodoxos a sus vulgaridades sagradas. Es muy acertada esa frase. Y bueno, si relees las cosas que decía Pla de los socialistas, pues él va a Asturias a ver el desastre, y es una de las cosas que más les sorprende. Dice: lo de Asturias fue obra del socialismo y del comunismo en comandita con los hombres de Esquerra. Han sembrado por doquier la destrucción, las lágrimas y el cieno. Cuando se ve Oviedo, como yo acabo de verla, cuenta Pla, en el estado en que se encuentra, no hay justificación de política que haya provocado semejantes estragos. Bueno, es que... y déjame terminar con esto. Veo a una niña de 12 años, rubia y guapa como el sol, con un pulmón atravesado. Salgo de Oviedo llevándome las manos a la cabeza. 25 de octubre de 1934. Con eso, fíjate, Luis, lo has dicho todo. Luego, las matanzas que hubo en Barcelona, las que vendrían después, por cierto, muchas vinieron después porque no triunfó la revolución en el 34 en Barcelona. Entonces, luego se vengaron de aquellos que no habían colaborado en esa revolución. El periodo de terror que se vive en Barcelona a partir del año 36 es indescriptible. De hecho, cuando Yagüe y luego Franco entran por las calles, Yagüe por las calles de Barcelona, aquello es asombroso. La gente, las balcones en las ventanas, porque venían los libertadores, eran así como eran vistos. Es que estos todavía no saben que la guerra la pierden ellos, pero la pierden ellos porque cuando se dedican a ejecutar a todo el que no piensa como ellos, eso une mucho. Carlistas, fascistas, gente de bien, católico, gente normal, campesinos. Sí, familias que se odian, muchas veces se odiaban entre sí. Claro. Pero que se unen por ese motivo, ¿no? Se unen porque nos están matando. Es que en la Segunda República, luego en tiempos de la guerra, una vez que empieza la continuación de la guerra, en verdad empieza en octubre de 1934 y en el 36 estalla ya la contienda que se había aplazado. Mira, te cuento una cosa. Indalecio Prieto era el moderado de los socialistas una vez que Besteiro es laminado. La guardia personal de Indalecio Prieto es la que asesina a Calvo Sotelo. Y ese era el moderado. Fíjate, y era el moderado. Hombre, no hay duda hoy en día, o yo tengo mis sospechas, de que Indalecio Prieto sabía el crimen que se iba a perpetrar. Tanto es así que los asesinos de Calvo Sotelo, y lo cuento en el libro también, luego se esconden en casa de varios diputados socialistas.
Es decir, no me creo yo que no supiesen de lo que venían de hacer y no me creo yo que Indalecio Prieto, el moderado, no supiera que su escolta personal, que esa noche les dio día libre, fueran a asesinar a Calvo Sotelo. Y te hablo de que este era el moderado. Era una república heredera de la Primera República, que la ilusión tardó tan rápido, ¿cómo diría yo? La desilusión tardó muy rápido en irse. La ilusión y la desilusión fueron de la mano casi inmediatamente. Yo creo que la ilusión de la República duró 24 horas. En cuanto el poder lo tomó la izquierda por culpa de la derecha, que hizo dejar de funciones, le dio todo el poder a la izquierda, aquello fue una desilusión. Porque mucho yo creo que después de la atención de Alfonso XIII dice, oye, pues Alfonso XIII no vigila por sus intereses, los demás tampoco vamos a hacerlo, ¿no? Y yo creo que la República en un primer momento generó ilusión. Insisto, la ilusión duraría 20 días como mucho. Hasta que quemaron la primera iglesia. Que tardaron muy poquito. Porque tenían, como tú dices, dos enemigos, la iglesia y el ejército. Y la iglesia porque era el centro de cultura. Es decir, mira, entre tú y yo, cuando hay cultura, hay bienestar o hay prosperidad, no triunfa la izquierda. El problema es que la izquierda genera calamidades y miseria. Primero las genera con la promesa de que las va a solucionar, pero es que cuando llegan generan más miseria. Y si no las genera, se las inventan, que fue lo que pasó con Podemos, lo que pasó con todos estos, que son todos una panda de farsantes. Sí. Entonces, la sensación que hay ahora mismo en la actualidad es que quieren destrozarlo todo porque piensan que es su caldo de cultivo. Claro. Es decir, no hay voluntad de solucionar nada. Y entonces, claro, la izquierda, si no la genera, se la inventa y la provoca. Efectivamente, esta república, ojo, nunca fue una república de todos, eso hay que tenerlo muy claro, fue una república excluyente, exclusivamente de ellos, y la izquierda es quien, a pesar de que uno ganara las elecciones, quien permitiera que gobernara o no gobernara. Esto era el colmo. Claro, también es verdad que Gil Robles colaboró con eso. Era el Casado de la época y Abascal se podía considerar, salvando las distancias, el José Calvo Sotelo. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando llegan las elecciones del 36, la farsa de las elecciones del 36, Gil Robles saca mucho más votos que Calvo Sotelo, pero en las primeras intervenciones parlamentarias... No, que Calvo Sotelo no, si ya en el 36 no. Sí. No, Gil Robles saca también más votos dentro de la derecha que Calvo Sotelo, porque las derechas se presentan separadas. Hablo del 36, antes de que estalle la guerra. Hablo de las elecciones de febrero del 36. Ah, tienes razón, claro. Entonces, el lanzamiento bueno, son muchas las fechas, me vuelvo loco, incluso habiendo escrito el libro me confundo con los nombres. Claro, yo tenía la imagen de que es asesinado antes de la República, ¿no? Es asesinado antes de la Guerra Civil, claro. Es asesinado el 14 de junio del 36, por cierto, el general más fiel a la República, posiblemente la única persona y político o militar, según se quiera ver, que permaneció fiel a la República fue Franco. En el libro también extraigo algunas partes de sus discursos cuando estalla la República, pide lealtad a sus oficiales, aguanta hasta el final, avisa a los altos mandos republicanos, oiga, esto se va de las manos. Pero hay un hecho que a Franco le marca, y es el asesinato de Calvo Sotelo. Eso le marca profundamente. Y ahí es cuando dice, mire, vamos a ir a una guerra, porque él sabía, él no quería ir a una sublevación, pues sabía que que no había apoyo, el ejército estaba tomado por masones, por republicanos, y los republicanos hay que matizar por fuente populista, y Franco no quería ir, sabía que eso... No, los que querían ir a la guerra eran los socialistas. Eran los socialistas. Claro, Caballero llevaba años. Años preparándola, llevaba 2 años. Y entonces, pero el paralelismo que te quiero comentar es que en las elecciones fraudulentas del 36, que ahí explico, salió un libro hace relativamente poco, donde 2 profesores universitarios demuestran una cosa que ya sabíamos muchos, pero lo demuestran con las actas en la mano, y yo hago referencia a las actas. Gil Robles saca mucho más escaños que lo que saca Calvo Sotelo. Pero en las primeras intervenciones parlamentarias, ya de febrero o marzo, el público en la calle, la percepción en la calle, era que el auténtico jefe de la oposición era Calvo Sotelo sin serlo, porque le había ganado la partida a Gil Robles. Gil Robles estaba noqueado. Y en cambio, José Calvo Sotelo, con muchísimos menos votos, inmediatamente se hace con la aureola de que es el auténtico jefe de la oposición, que si alguien puede parar la república marxista, la deriva marxista, porque hay que decirlo así, que estaba tomando la república, ese era José Calvo Sotelo. Y eso es lo que le cuesta la vida. Y eso es lo que le cuesta la vida, y yo tengo prácticamente el convencimiento de que detrás de ese crimen
estaba Indalecio Prieto. Pues lo vamos a dejar aquí. Javier, desde el punto de vista de lo personal, ojalá hubiera tenido este libro cuando estaba en la universidad y resulta que tenía, claro, yo estudié en una universidad comunista. Qué valor. Es lo que tiene. Bueno, yo estudié en la Complutense. Claro, yo no lo sabía, me di cuenta una vez que estaba dentro y ya era tarde para cambiar. Bueno, y tenía profesores, por supuesto comunistas, y ahí tuve que estudiar la Guerra Civil Española. Y el libro terminaba, y yo no entendía nombres, lo otro, pero sí entendí el final. El final era, en España, la República fue el intento fallido de instalar por primera vez el comunismo en Europa. Sí, sí. Que no haya ninguna duda. Y ahí entendí todo. Ahí entendí por qué tenían tanto odio y tanta frustración. Y efectivamente, y ¿sabes lo que pasó después? Que la reconciliación vino en el 40 y no se nos inoculó, no se nos vacunó contra el socialismo ni contra el comunismo, porque se trataba de perdonar. Y como había que perdonar, no se puso énfasis en los crímenes que había cometido el PSOE y el PC. De verdad. Y entonces, por eso, en el año 77, 78, se reintegran a la vida pública como si nada hubiera pasado. Porque en el fondo, excepto los que lo habían vivido, aquí se había olvidado. Creo que eso fue un error. Porque hay que perdonar, pero olvidamos muy rápidamente los crímenes. Y ahora reivindican una segunda república que si alguien la conoce a fondo, si alguien la estudia como hay que estudiarla, llega a la conclusión de que fue un régimen de terror que Dios quiera jamás se vuelva a repetir. Por cierto, más de 100 cabeceras cerradas, de periódicos cerrados. Es decir, podríamos estar hablando de lo que supuso la censura estaba a la orden del día. Pero vamos, el objetivo, Luis... Es fascinante leer los artículos, ya los artículos de los últimos años de Josep Pla y están todos tachados. Están todos todos por la censura. Para que vengan ahora a decirnos que fue como la Viena del 900, ¿sabes? Bueno, yo espero haber cumplido el objetivo que me había marcado. Y el objetivo es explicar de una manera sencilla, sintética, lo que fue la Segunda República, ¿no? Los lectores te lo agradecemos, sobre todo en un momento de manipulación, de mentira, de falseamiento del pasado, y ante una muy fuerte ofensiva, porque el PSOE está en eso. No hay día en el cual no se inventen algo sobre aquello. Ya la ves ahora a la actriz Carmen Calvo llorando por un militante socialista al que encontraron con un carnet del partido hace 84 años. No llora por Ernest Lluch, no llora por Juan Priede, no llora por esos socialistas que han sido asesinados por la ETA, porque ellos ahora gobiernan con ellos. No, es que... Y muchos de esos asesinados por la ETA, excepto Ernest Lluch, posiblemente estarían en Vox ahora mismo, con la deriva que ha tomado el Partido Socialista. Su hija está en Podemos. Sí, por eso digo que acabarían en movimientos independentistas. Su hija está en Podemos, lo cual es incomprensible, pero bueno, desde aquí igualmente todo nuestro cariño, ella sabrá lo que hace. Bueno, únicamente decirte que la izquierda actual, el PSOE, reivindica lo peor de su historia. No es que haya tenido algo bueno en todos sus en sus 145 años, pero hombre, ponerme de demócrata ejemplar a Largo Caballero, a Indalecio Prieto, y que se sientan muy molestos porque le van a retirar las calles a estos dos criminales, te da la magnitud, te da una idea de lo que para la izquierda es ser demócrata. Si te resulta que los demócratas se con Largo Caballero e Indalecio Prieto. Javier, tus lectores, te pedimos un libro más. Tienes que escribir el libro de lo que fue la transición. El final del franquismo y el comienzo de la transición. Yo creo que es el libro que falta para que completes ahí tu gran obra y nos hagas esos aportes que haces tú, esas miradas con las cuales nos has ayudado mucho a comprender el pasado, para entender lo que está pasando ahora. Te cojo el guante, y este libro, aunque lo parezca, no ha sido fácil escribirlo porque era un cacao de jefes de Estado, de jefes de gobierno, de ministros, un auténtico cacao, pero espero haber cumplido con esa labor y recojo el guante y el próximo sobre la transición. Pues te lo agradecemos muchísimo. Javier García Isaac, director de Radio Ya, autor de este libro, La Segunda República, sin complejos, con prólogo de Pío Moa, editado por Secotia. Ya lo pueden
se pueden meter en Amazon y ir corriendo a su librero y pedírselo. Oye, y epílogo de Pedro Fernández Barbadillo, buen amigo de los dos, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Un abrazo aquí a Pedro y perdón por haberme olvidado del epílogo del grandísimo Pedro Fernández Barbadillo. Javier, seguimos. Un abrazo muy fuerte, Luis. Muchas gracias. Tenemos que viajar hacia Valencia porque queremos saber cómo está la situación de la pandemia en este momento, pero también nos llegan noticias, alarmantes. Por ejemplo, que los socialistas valencianos se han negado a apoyar un documento en el cual, propuesto por Vox, en el cual se tenían que retratar en su apoyo a la monarquía. Y mientras los ministros de este gobierno salían a demarcarse de Podemos, pues el socialismo valenciano se negaba a firmar ese documento. Bueno, tenemos que hablar de eso, de las elecciones internas de Vox, de la moción de censura, y para eso tenemos del otro lado del Zoom a José María Llanos, que es el presidente de Vox en Valencia, diputado en las Cortes. ¿Qué tal, José María? Muy buenas. ¿Qué tal, Luis? Encantado de saludarte nuevamente. Bueno, un placer. ¿Me equivoco o es verdad que, por lo que las noticias que hemos tenido, que el socialismo valenciano se ha negado a apoyar a la monarquía en un documento que presentaste vosotros y que no quisieron firmar? Sí, así es. Parece que el Partido Socialista nuevamente se apega de la Constitución, del orden constitucional, y bueno, pues como Compromís y Podemos se negaban a firmar una declaración institucional en la que simplemente se solicitaba por parte de Vox que se hiciera un reconocimiento de todos los grupos parlamentarios del cumplimiento del artículo 56.1 de la Constitución, es decir, de la monarquía parlamentaria, el respeto a su majestad el rey y al orden constitucional. Se han negado a firmarlo, no lo firmaban sus socios y ellos se han negado a firmarlo también. Por tanto, bueno, lo que están demostrando es que no les importa tanto cumplir la Constitución, preservar nuestro sistema político, nuestro orden constitucional, como el seguir en el sillón. Es lo que parece que el Partido Socialista, no solo en la Comunidad Valenciana, sino a nivel también nacional, está haciendo desde hace ya demasiado tiempo. Es triste, verdaderamente triste y, como decíamos ayer, aquí en las Cortes, es deplorable como un Partido Socialista con una historia con pros y contras, pero con una historia, digamos, reciente en la que había participado de la consolidación de nuestra democracia parlamentaria, pues en estos momentos se niegue a firmar sencillamente una declaración institucional a favor y en respeto a la monarquía española, ¿no? Así ha ocurrido y así os lo tenemos que contar. José María hablaba antes de esta conexión con Fidel Molina, que es presidente de SOS Hostelería, que es una asociación valenciana que precisamente aboga por defender los intereses de un sector clave como puede ser la hostelería y el turismo en Valencia. ¿Qué opiniones, qué denuncias, qué quejas os están llegando de un sector que está siendo durísimamente castigado y frente al cual parece que este gobierno y la comunidad y el de Ximo Puig en la Comunidad Valenciana parecen ignorar en todo momento? Absolutamente. Las críticas y las quejas que nos llegan son continuas, son todos los días. Es un sector, como prácticamente todos, que están absolutamente desesperados. No olvidemos que las cifras son verdaderamente alarmantes. En España hemos perdido unos 40 millones de turistas en esta época estival. Se cifra en que hay en riesgo alrededor de más de 800.000 puestos de trabajo por esta cuestión y tanto en España como en la Comunidad Valenciana no se ha apoyado para nada este sector turístico y además toda la industria tangencial, porque están las lavanderías, está la restauración, están los suministros, es decir, hay tantísima industria que gira alrededor y comercio que gira alrededor del turismo, ¿no? Están completamente abandonados, tienen miedo de lo que pueda pasar y desde luego no se les ofrece ninguna ayuda. Ximo Puig habla de proyectos y de planes
a 2027. Imagínate qué barbaridad. Nos hablaba el otro día de 410 planes de acción a 2027, con 21.354 millones que no sabemos todavía de dónde los sacará. O sea, pero, que él ya cuenta que seguirá como presidente en el 2027. Efectivamente, ¿no? De alguna manera dice, bueno, si yo sigo, pues de algún sitio sacaremos ese dinero. Lo bien cierto es que hay países como el Reino Unido que han dedicado alrededor de 35.000 millones de euros ya para incentivar el sector económico y el sector turístico. Alemania creo que estaba por los 28.000 millones, Francia por los 18.000 millones, y nosotros, diversificado, no ha llegado a 4.000 millones. Evidentemente, la situación, sobre todo en nuestra costa valenciana, es desde luego desesperante, y están además con el miedo que nos están amenazando siempre de que nos pueden volver a confinar o a aplicar medidas más restrictivas. Bueno, tenemos que hablar de la moción de censura que ha presentado Vox contra Sánchez, presentando finalmente a Abascal como candidato. ¿Y qué sensaciones tenéis? Porque ya se está diciendo, por ejemplo, que el gobierno va a boicotearla, colando antes el debate sobre el techo del gasto, ¿no? Es decir, Batet ha pactado con Moncloa acelerar la convocatoria del Pleno sobre el tope presupuestario para retrasar la iniciativa de Abascal contra Sánchez. Bueno, ¿qué se está comentando ahora en Vox después de este gran puñetazo en la mesa que tendrá, por supuesto, no lo dudamos, profundas consecuencias y muchísimas reacciones, como es la moción de censura? Bueno, yo entiendo que hay unos plazos, es decir, la moción de censura ya está presentada, ya está registrada, por tanto hay que cumplir los plazos legales que están previstos para que se ponga en tramitación parlamentaria, ¿no? Entonces, que se intente buscar alguna forma para frenarla o para boicotearla no nos extraña en absoluto. También hay que tener en cuenta cómo ahora está amenazando el ministro Illa con cerrar Madrid, si eso no cuela, intentar aplicar las mismas medidas a todas las ciudades importantes de España, ¿no? Y algunos pensamos que eso quizás puede tener que ver también con una forma de minimizar o tapar lo que es el trabajo parlamentario del Congreso de los Diputados con la moción de censura. Ten en cuenta que si se aplican medidas más restrictivas, también se limitará la presencia de diputados en el propio Congreso de los Diputados, ¿no? Con lo cual... A ver si te entiendo bien. O sea, porque creo que sé por dónde vas. Es decir, las medidas que se tomen a nivel sanitario no estarán tan pensadas en proteger a los ciudadanos del coronavirus, sino en que no aparezca el Parlamento lleno de diputados aplaudiendo a Santiago Abascal por la moción de censura. Bueno, es una sospecha personal, pero ten en cuenta que primero, si hay medidas más restrictivas, habrá mucha menos gente, muchos menos diputados presentes durante la tramitación de la moción de censura. Habrá mucha menos gente en la calle apoyando, como se podría prever, esa moción de censura. Y desde luego habrá más noticias en los medios dedicados a esos confinamientos, a esas medidas restrictivas que dedicadas a la moción de censura. Por tanto, yo no me atrevo a decir que las medidas no tengan un fin sanitario, pero sí me atrevo a decir que les vendría muy bien aplicar esas medidas para, de alguna manera, acallar o perjudicar el movimiento y las consecuencias que puede traer para el bien del país y de los ciudadanos la moción de censura de Vox. Hay que decir que en el tema de la moción de censura los tiempos son fundamentales. En este caso hay que recordar que Mariano Rajoy pensó que la moción de censura de Sánchez no iba a salir como salió, aceleró los tiempos, pudiendo haber, por ejemplo, prolongado esos tiempos y hacer que Sánchez se desgaste. Finalmente adelantó los tiempos y acabó cayendo con la moción de censura. O sea que sí podemos esperar algún tipo de triquiñuelas o de palos en la rueda, ¿no? Por parte de... Desde luego podemos esperarlo todo. Ten en cuenta que también dentro de nada habrá que presentar los presupuestos. Y también eso podría, en teoría, prorrogar o posponer la tramitación de la moción de censura. Yo espero
que se cumplan los plazos legales y que no busquen más triquiñuelas para evitarlo. Es verdad también que si se aplicaran medidas de confinamiento como los que se aplicaron en el estado de alarma, también se podría legislar mediante decretazos, como se ha estado haciendo durante tanto tiempo, aquí, no solo en Nacional, sino aquí en la Comunidad Valenciana. Solo en estos meses ha habido 14 decretazos, cuando durante 4 años de la anterior legislatura hubo 4. Por tanto, claro, aprovechando el estado de alarma, aprovechando el confinamiento y las medidas restrictivas, el Gobierno actúa pasándose por el forro, con perdón, el sistema democrático, ¿no? Bueno, quiero preguntarle, porque también a principios de septiembre hubo, bueno, no recuerdo la fecha, pero si no, corríjame, hubo elecciones internas dentro de Vox en Valencia. Varios candidatos se presentaron, entre ellos Vicente Montañés, Juan Ponce, Juan García Santandreu. Bueno, finalmente usted se impuso con amplia mayoría. Cuéntanos un poco cómo ha sido esas elecciones, porque ha habido acusaciones, juegos sucios. Cuéntanos un poco cómo ha sido eso. Sí, bueno, creo que fue el 1 de septiembre, se aprobó el calendario electoral para el proceso de elecciones internas a comités provinciales del partido, comités ejecutivos provinciales, en todas aquellas provincias que tuvieran afiliados al corriente de pago en número superior a 500. De esas son 19 las provincias españolas que podían convocar en las que se podía convocar ese proceso electoral, y una de ellas, evidentemente, era Valencia, ¿no? Entonces, bueno, hay una primera fase de recogida de avales en las que se tenía que llegar a un 10% del total de afiliados, y las candidaturas presentadas que hubieran llegado a ese 10% de avales, luego se sometían al proceso de votación. En nuestro caso, en Valencia, mi candidatura ha sido revalidada por 4ª vez. Yo, desde que entré en el partido, a los pocos meses, ya llevo 6 años de presidente provincial, con el apoyo de los afiliados, y en esta ocasión también, en la primera fase de recogida de avales, superé, bueno, pues prácticamente el doble de la suma de los demás candidatos, y ya no hizo falta pasar al proceso de votación porque ninguno de los demás consiguió los avales. En fin, ese ha sido un poco lo que ha sido... Entonces, ¿usted va a ser el único candidato? No, ya soy el presidente provincial. O sea, ya es decir, sí, algún diario maledicente de la izquierda dice que soy presidente provisional. No. Mi candidatura, mi presidencia, ya cuando se proclamaron provisionalmente las candidaturas que sí pasaron a votación, las que no llegamos a votación porque fuimos único candidato con todos los avales, ya fuimos proclamados definitivamente. Por tanto, ya el Comité Ejecutivo Provincial de Valencia está proclamado definitivamente, y tengo el honor y el orgullo de seguir presidiéndolo. Respecto a, bueno, el juego sucio... Le quiero preguntar por el juego sucio porque, por ejemplo, García Santandreu le acusó de haber hecho fraude, de organizar un complot, de colocar a 2 familiares en las listas, 2 familiares suyos en las listas, y me gustaría que respondiera a esas acusaciones. Sí, bueno, empiezo por la última, porque por seguir la cronología. Lo de los familiares no tiene que ver con este proceso electoral, sino que tiene que ver con el proceso electoral de las elecciones autonómicas y generales del año pasado, del 19. En fin, no hablo de estas cosas, pero bueno, te lo voy a comentar. En el número 5 para el Congreso de los Diputados me solicitaron, en fin, nos pidieron obviamente que pusiéramos personas con aptitudes sobradamente reconocidas en los primeros puestos, lógicamente, ¿no? Y entre esas personas estaba mi mujer en el número 5. Evidentemente en aquel momento no lo iba a decir, pero sabíamos que en aquel momento no íbamos a conseguir 5 diputados
al Congreso de los Diputados por Valencia. Por tanto, simplemente mi mujer tiene un reconocido prestigio, tiene su formación y su prestigio profesional y es una persona de Vox desde hace muchísimos años. Por tanto, le pareció bien al Comité Nacional, que es el que aprueba las listas, que mi mujer estuviera en esa lista. Evidentemente no salió y evidentemente si hubiera salido hubiera renunciado porque no hubiera yo permitido ni ella que los dos estuviéramos en listas y mucho menos en política. Ya basta con que uno de nosotros esté dedicado al servicio público, ¿no? Y ella tiene su profesión perfectamente. Y luego hay otra persona que es Miriam, que es vicesecretaria provincial de afiliación, que lleva 6 años en el partido, como llevo yo, que está entregada al partido desde el principio y que tiene también aptitudes, edad, capacidad y formación para formar parte de unas listas electorales y va a las listas autonómicas.